Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Antes de comenzar este estudio tan hermoso y tan confrontador, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tanta autoridad debe tener la Biblia en tu vida? Te la repetiré otra vez. ¿Qué tanta autoridad debe tener la Biblia en tu vida? Respondemos esa pregunta examinando primero la actitud del Hijo de Dios hacia la Escritura. Jesús declaró que la Escritura no puede ser quebrantada porque es la palabra de Dios. Jesús venció las tentaciones de Satanás en el desierto en Mateo 4, 1 al 11, citando pasajes del Antiguo Testamento, anteponiendo a cada cita las palabras escrito está. Cristo específicamente citó la creación de nuestros primeros padres, Adán y Eva, la redención de Noé del diluvio, la salvación de Lot de la destrucción de Sodoma y Gomorra, la liberación de Jonás al ser tragado por un gran pez. Jesús afirma que la Biblia es la palabra escrita de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios debe tener una autoridad absoluta en nuestras vidas. El título de hoy es La autoridad del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo lo dijo en Juan 6:63. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Pero consideremos qué tanta autoridad tiene el Espíritu Santo sobre nosotros y cómo podemos mostrar que estamos bajo la autoridad del Espíritu. ¿Cuáles son las marcas de la autoridad del Espíritu Santo? Las tres palabras que describen mejor la obra del Espíritu Santo son revelación, regeneración y santificación. Estos términos parecen más bien fríos, intimidantes e intelectuales, pero detrás de ellos está la amorosa autoridad de Dios. Y veamos a continuación de qué trata cada una de estas palabras. Número 1, revelación. La iglesia aprendió sobre la autoridad del Espíritu Santo por cómo el Espíritu reveló la palabra de Dios a los profetas y a los apóstoles. El apóstol Pedro escribió en 2 de Pedro 1:21, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. El profeta Jeremías no recopiló algunas ideas brillantes que transmitió a cualquiera que lo escuchara. Pedro nos explica que Jeremías fue guiado por el Espíritu Santo cuando escribió y entregó sus profecías. Jeremías dijo lo que el Espíritu Santo anunció. Y más adelante en su epístola, Pedro dice con referencia a los escritos del apóstol Pablo en 2 de Pedro 3:16. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Pedro coloca los escritos de Pablo en la misma categoría que las otras escrituras, como las de Jeremías, y anuncia que fueron impulsados por el Espíritu Santo en 2 de Timoteo 3:16. De modo que nos sometemos al Espíritu Santo sometiéndonos primero a sus revelaciones en la Escritura. Tenemos que hacerlo. En segundo lugar, la regeneración. La autoridad del Espíritu Santo es evidente en su obra de arrepentimiento en los corazones de las personas. El Espíritu Santo es el único que puede añadir a la iglesia personas que están siendo salvadas
Él lo hace por su soberana obra de regeneración. El crecimiento de la iglesia es su esfera especial de actividad. Así como la revelación divina viene del Espíritu, así también la salvación. Juan 3:8 lo explica así: el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. El Espíritu de Dios toma la iniciativa para convertir a los pecadores. Él hace esto conmoviendo la conciencia de las personas, usando diferentes influencias para tocar sus corazones, mostrándoles la gloria de Dios en la creación y sobre todo trayéndole la verdad de la Escritura a leerla y escucharla predicada. Segundo, el Espíritu llama a los incrédulos por su gracia eficaz. El Espíritu ilumina los oscuros huecos de los corazones de las personas, dándoles entendimiento y renovando su voluntad. El Espíritu Santo siempre usa la Escritura como herramienta de regeneración, pero la regeneración también es el resultado de su gracia interna eficaz. La regeneración de los cristianos se sella con el Espíritu Santo. Él es el sello de la autoridad divina en ellos. Cuando a un cristiano lo llamamos hermano, estamos reconociendo la autoridad del Espíritu en salvarlo. Cada cristiano puede dar testimonio de la autoridad del Espíritu Santo. En tercer lugar, santificación. Así como la verdad de Dios para el hombre viene por la autoridad del Espíritu y los incrédulos son transformados en creyentes por medio de la autoridad del Espíritu Santo, así también el cambio de los pecadores a la semejanza de Cristo es por la autoridad del Espíritu. ¿Por qué? Porque ¿quién sino el Espíritu Santo puede tomar a una persona depravada y hacerla como Cristo? El Espíritu hace esto de dos maneras. Primero, lo hace por medio de la mortificación del pecado. Romanos 8:13 dice: porque si ustedes viven conforme a ella, a la carne morirán, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. El Espíritu nos da el poder para suprimir cualquier pecado remanente en nosotros, lo cual es indispensable para triunfar sobre la carne. Debemos matar a nuestra propia naturaleza pecaminosa. No debemos sentarnos y esperar a que el Espíritu lo haga. Debemos declarar la guerra contra el pecado, porque solo entonces podremos vivir. El Evangelio hace recaer esta obra sobre nosotros, hace morir cualquier pecado remanente. Es prueba de la autoridad del Espíritu sobre nosotros. El camino a la santidad es el único camino que lleva al cielo. Algunos podrían quejarse de que sienten que cada vez el poder del pecado en sus vidas es más fuerte, y esto es porque eres más y más consciente de tus corrupciones internas que antes. El dolor por el pecado es una señal de que el Espíritu Santo está trabajando en ti. Alguien dijo, George Berber, soy un terrible esclavo de mis emociones. En el curso de un solo día, puedo fluctuar entre un sentimiento placentero y una sensación repulsiva hasta 25 veces. Si alguno de ustedes se inclina hacia una inestabilidad similar, les puedo asegurar que aún hay esperanza. Me he visto en la necesidad de ser implacable con mis sentimientos y de dominar mis reacciones viscerales. No es fácil, pero la recompensa es grande. Aquí lo resume completamente. En segundo lugar, el Espíritu nos transforma poniendo nuestras mentes en las glorias de Cristo, como lo dice 2 Corintios 3:18. Así todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor y somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu.
Todo cristiano está en el proceso de ser transformado. Constantemente estamos siendo cambiados a la semejanza de Cristo con una gloria cada vez mayor. Robert Murray, a sus veintitantos años, ya mostraba la semejanza a Cristo. Además, conocemos a algunos ancianos y ancianas en quienes vemos mucho del cielo. El Espíritu Santo produce esa viva transformación poniendo los ojos de un creyente una y otra vez en Jesús. Ahora solo me he referido a dos grandes temas que se encuentran por toda la Biblia: arrepentimiento y fe. Por medio del arrepentimiento somos santificados por el Espíritu. Y esto es evidente en la continua mortificación de nuestro pecado y en nuestra constante confianza que hacen evidentes cuando incesantemente vemos a Jesús. Cuando esta gracia es evidente en nosotros, también lo es la autoridad del Espíritu Santo en nuestra santificación. Si quieres conocer a Dios, busca ese conocimiento por medio del Espíritu Santo en la revelación. Si quieres amar a Dios, hazlo a través de la obra del Espíritu en la regeneración. Si quieres ser como Cristo, hazlo por medio de la obra del Espíritu en la santificación. Pero aquí viene la parte importante del estudio de hoy. Escúchalo bien este punto. Sumisión a la autoridad del Espíritu. El Espíritu Santo es soberano sobre nosotros. Debemos vivir bajo su autoridad en todo lo que hacemos, en cada elección que hacemos, ya sean en cosas grandes o pequeñas. El Espíritu tiene la autoridad sobre nuestras vidas y como hijos de Dios somos guiados por la vida y hacia la eternidad por el Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿cómo mostramos nuestra sumisión a su autoridad? Número uno, no por corazonadas, sino por la Sagrada Escritura. Algunas personas hablan sin cesar sobre sentir la autoridad del Espíritu en lo que hacen y dicen, el Espíritu me dijo, el Espíritu me mostró, o el Espíritu me guió a hacer esto o aquello. Su lenguaje también alienta a otros cristianos a hablar de esta manera. Pero me pregunto, ¿debemos esperar una guía inmediata del Espíritu para cada decisión que tomamos? Si notamos una coincidencia sorprendente, si descubrimos una nueva interpretación de un versículo de la Biblia, o si algún pensamiento indiscreto se engancha en nuestras mentes y no se va, inmediatamente concluimos que son cosas del Espíritu. Eso puede provocar dos reacciones. La primera es orgullo, elitismo o un sentido de sentirse superman o la mujer maravilla en aquellos que afirman tener impulsos o susurros constantes del espíritu. Y la segunda es ansiedad, depresión e impotencia para actuar en los que no experimentan tales corazonadas del cielo. Así que, ¿cómo mostramos una correcta sumisión a la autoridad del Espíritu Santo? Cada semana nos exponemos ante la autoridad de la palabra de Dios dada por el Espíritu. La palabra constantemente nos exhorta, vive así, cree estas verdades, si esta clase de padre, sé esta clase de padre o madre, sé esta clase de miembro de la iglesia, sé esta clase de vecino, trata a tu enemigo así, etcétera, etcétera. En esas verdades el Espíritu de Dios está conectando con nosotros. Él personaliza y particulariza la palabra que se predica semana tras semana para que captemos la voluntad de Dios para nosotros mismos. Estamos en la universidad, en la escuela, en la cocina, en el trabajo, en un asilo de ancianos. El resultado de escuchar la predicación expositiva, experimental de la palabra sistemática, no es tanto que obtengamos mensajes breves de cada domingo, más bien somos reforzados en cómo pensar,
cómo emitir juicios y cómo crecer en discernimiento. Somos transformados gradualmente en hombres y mujeres semejantes a Cristo. Esa es la obra del Espíritu. Escuchamos la sabiduría de Dios cada domingo y de manera casi imperceptible el conocimiento de Dios se hace nuestro cada vez más y comenzamos a ver esta sabiduría como el don del Espíritu Santo en nosotros semana tras semana. Renueva nuestras mentes para que comencemos a razonar y a comportarnos como Dios desea. La mente de nuestro Señor Jesucristo también aumenta en nosotros, puesto que estamos constantemente expuestos al ministerio de predicación guiado por el Espíritu. Estamos cada vez menos bajo la autoridad de nuestra época. Nuestras mentes están siendo renovadas por el Espíritu día a día. Y por supuesto que el Espíritu de Dios nos puede dar destellos de discernimiento de maneras extraordinarias, directas e inmediatas. Dios puede hacer eso, no lo niego, pero no tenemos ninguna razón para pretender ser guiados de esa manera durante toda nuestra vida, cuando Dios mismo nos ha proporcionado su palabra y ha llamado y dotado a ministros para que nos prediquen la Biblia. Así que vivamos bajo la autoridad del Espíritu Santo, no por corazonadas, sino por el entendimiento de la Santa Escritura y por la obediencia a sus preceptos. En segundo lugar, no por desesperación, sino por arrepentimiento. El plan del Espíritu Santo para el mundo es convencer de pecado y dar vida a todos los que el Padre y el Hijo le dan, transformarlos a la semejanza de Dios y llevarlos seguros al cielo. Dios Padre y Dios Hijo le dieron ese plan al Espíritu. Nosotros conocemos el plan de Dios, pero no conocemos todos los nombres que están en su plan. Algunas personas religiosas piensan que ya no son parte del plan del Espíritu, que una vez que iniciaron con gozo el proceso de cambio para llegar a la semejanza de Cristo, pero en algún momento perdieron el rumbo al cometer alguna locura. Quizás se casaron con la persona equivocada o perdieron su sentido de llamado a la obra o fueron atraídos por las creencias no cristianas. Así que ahora piensan que sus vidas espirituales están arruinadas y todo lo que les queda es una vida cristiana de baja calidad. Saben que no han sido desechados como desperdicio, pero sienten como si estuvieran en una estantería donde se acumula el polvo y creen que su servicio ya no puede ser útil para el reino de Dios. Eso es especulación, porque más bien creo que el diablo quiere decirles a muchos cristianos que están acabados. Si el enemigo logra que los cristianos crean eso, ha hecho algo muy inteligente en verdad, pues todo es conjetura, nada en la escritura apoya esa idea enfermiza. Dios puede permitir que caigamos para humillarnos. Cuando Pedro negó que conocía a Cristo, aprendió lecciones que no podía haber aprendido de ninguna otra manera. Y aunque lo que Pedro hizo estuvo absolutamente mal, a raíz de eso llegó a convertirse en un mejor hombre. Además, ¿no puede Dios restaurarte después de haberte extraviado? Es verdad que las malas elecciones traen malas consecuencias. Jacob tuvo que vivir con una cojera después de pelear con Dios en Jaboc, y David tuvo que lidiar con problemas familiares después de cometer adulterio con Betsabé. Pero la idea de que Dios no perdonará o no puede perdonar nuestras transgresiones cuando confesamos y nos arrepentimos por nuestro pecado o que nuestro servicio será puesto en una repisa es contrario a lo que Dios enseña en su palabra. Estamos bajo la autoridad del Espíritu aún después de que caemos. Muchos de los siervos de Dios cometieron terribles errores.
Jacob arruinó a su hermano y engañó a su padre. Moisés mató a un egipcio y huyó para esconderse en el desierto. David censó a su pueblo y Pedro boicoteó a los cristianos gentiles en Antioquía. Y con todo, ninguno de estos hombres fue degradado a un estatus de segunda clase. Dios no dijo: la sal ha perdido su labor, tírenla en el camino y pisotenla. El Espíritu no les dijo a estos creyentes que ya no estaban bajo su autoridad. Si Dios restauró a David después de que cometió adulterio con Betsabé y mató a su esposo, y si Dios mostró su amor a Pedro después de que este discípulo lo negó 3 veces, no debemos dudar de la buena disposición de Dios para restaurar a los cristianos que reconocen que han pecado. Es blasfemo pensar que Dios se negará a perdonarnos después de que hemos ido a Él en arrepentimiento y hemos confesado nuestros pecados en el nombre de Jesús. Mostramos que estamos bajo la autoridad del Espíritu, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Y te quiero dejar con este tercer punto. Mañana vamos a continuar para concluir este estudio. La autoridad del Espíritu Santo se manifiesta respetando la santidad del Espíritu Santo. Escúchalo bien. Si estamos bajo la autoridad del Espíritu, no debemos entristecerlo haciendo actos contrarios a Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y los tres son uno solo, es un solo Dios. De modo que cualquier cosa que sea contraria a Dios o a Cristo contristará al Espíritu Santo. Y esto es evidente en Efesios 4:30, donde se nos dice que el Espíritu Santo es el Santo Espíritu de Dios. Este Espíritu viene de Dios Padre y Dios Hijo para obrar en las vidas del pueblo que Dios ama. Cualquier cosa contraria a Dios o a Cristo entristecerá profundamente al Espíritu de Dios. Así que debemos evitar tomar el nombre del Señor en vano, usando el nombre de Dios de manera vulgar o siendo descuidados al referirnos a nuestro Padre Celestial o al Señor Jesucristo. Entristecer a Dios también es entristecer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Cualquier cosa contraria a la verdad, como se revela en las Escrituras, entristecerá al Espíritu Santo. No debemos caer en el engaño, ni tener una lengua mentirosa, ni decir una verdad a medias, ni callarnos cuando no es adecuado, ni cometer errores contrarios a la palabra de verdad, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Inspiró a los hombres de antaño a escribir la verdad para nuestra instrucción y edificación. Cualquier cosa que se revele contra la verdad de las Escrituras o rete los mandatos de la Biblia entristece al Espíritu Santo de Dios. Cualquier cosa contraria al Espíritu de amor también entristece al Espíritu, porque el Espíritu Santo es la fuente de nuestro amor. El Espíritu Santo nos capacita para amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Él nos da la gracia para amar a nuestros enemigos, para hacer bien a los que nos usan con malicia y para vivir en armonía con otros creyentes. Efesios 4:2-3 nos exhorta a ser siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Si en nuestras relaciones permitimos la hostilidad, el desdén y la impaciencia, el Espíritu Santo seguramente se entristecerá. La división, el conflicto, la amargura
y la impaciencia no tienen lugar en el cuerpo de Cristo y entristecen al Espíritu Santo de Dios. Si estamos bajo la autoridad del Espíritu, no vamos a querer entristecer al Espíritu Santo de Dios. Uy, esto está hermoso. Y todavía nos falta otros varios puntos para concluir. Pero vamos a orar y que de verdad entendamos que debemos someternos a la autoridad del Espíritu Santo, no solamente cuando vamos a la iglesia, sino en todo momento, en todo lugar, en todas las áreas. Padre, en el nombre de Jesús te damos todo el honor y la gloria. Gracias, Señor. Tu palabra es hermosa, maravillosa, Señor, porque nos enseñas que cuando estamos sujetos a tu autoridad hay bendición. La obediencia trae bendición, la rebelión trae castigo. Señor, y aunque tú perdonas nuestros pecados cuando nos arrepentimos, pero hay consecuencias y muchas veces no pensamos en esas consecuencias, porque tú perdonas pecados, pero no borras consecuencias. Haznoslo entender a cada uno, revélanos tu palabra, Señor, que quitemos todos los ídolos de nuestro corazón, porque mostramos que somos idólatras cuando amamos otras cosas, personas, cosas antes que a ti. Señor, que estemos de verdad bajo la autoridad única y completamente tuya a través de tu Espíritu Santo. Revélanos esta palabra hermosa hoy, Señor, a cada uno. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.